Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Vamos a seguir ahora pues con nuestro estudio bíblico. Y le pido que abran sus Biblias ahí en el libro de Génesis. Vamos a estar considerando esta noche capítulo 14 y el capítulo 15. Génesis 14 y el 15. Génesis 14, Abraham rescata a Lot y conoce a Melquisedec, y en el 15 Dios confirma el pacto con Abraham. Vamos a orar antes de exponer la palabra. Bendito Padre, te damos gloria y honra a ti, bendito Señor. Padre Santo, bendice tu palabra que va a ser expuesta en este estudio bíblico en esta noche, Señor. Bendice a cada uno aquí presente, Señor, y bendice a cada uno de los hermanos que los sintonizan a través de la red. Que podamos poner atención en este estudio bíblico, que podamos sacar estos puntos que son sobresalientes y excelentes y para poderlos aplicar en nuestra vida. Gracias, bendito Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, nos encontramos pues allí en estos capítulos de Génesis, y nosotros reconocemos pues que los humanos antiguamente, cuando comenzaron sus grupos étnicos, ya para este nivel de Génesis 14 y 15, ya había ocurrido lo de la Torre de Babel, y ya los grupos étnicos se habían agrupado por sus lenguajes. Comenzaron como cazadores y recolectores, pero a medida que la vida nómada, porque iban viajando de diferentes lugares, empezaron a establecerse también y a desarrollar pues lugares. Cuando ya se establecían, ya ellos podían sembrar y cosechar y tener rebaños. Los habitantes del antiguo cercano oriente eran vulnerables a todas las fuerzas de la naturaleza de la región. Y a medida que las civilizaciones pues iban desarrollándose alrededor de todo lo que es la zona especialmente la zona más fértil de lo que conocemos allí en Mesopotamia, siempre buscaban las zonas más regadas, ¿no?, de agua dulce. Pero llegaron a depender también de lo que se le llama las estaciones, es decir, la lluvia, ¿no?, para esperar el tiempo de sembrar. Ahora, las fuerzas de la naturaleza se convirtieron en dioses para ellos. Estaba estudiando un artículo de cómo se fueron formando las diferentes religiones en Mesopotamia, y precisamente una de las cosas que influyó fue precisamente porque ellos, al observar la naturaleza, empezaron y tuvieron esa necesidad de invocar a alguien, porque miraban a veces las inclemencias de las cuestiones climáticas, y eso los motivaba a poner lo que se llama la analogía, en usarlo como ejemplos humanos. Es decir, si miraban que venía un viento muy ahuracanado, pensaban de que el sistema o la naturaleza estaba enojados con ellos. Entonces, que había un Dios detrás de todo lo que estaba ocurriendo, y tenían que hacer tal vez sacrificios o hacer invocaciones para traer la paz, para traer que ya eso se fuera. Así es que el desarrollo del pensamiento y la religión dentro de ese folclore se fue formando en los diferentes grupos étnicos, y unos empezaron a copiar unos para con otros. Ahora, lo que nosotros podemos ver, que toda esa zona de lo que es el Tigris y el Éufrates es la zona regada de la cuenca de todo lo que es Mesopotamia, es donde las civilizaciones comenzaron. Todas las excavaciones que hay hoy en día en la arqueología encuentran los rasgos que en esa zona comenzaron los grupos étnicos a propagarse en diferentes lugares. En este es el medio ambiente donde Lot y Abraham pues vivían. Pero lo que nos hace sorprendente es que Abraham recibe el llamado del Dios verdadero, y allí comienza una historia totalmente diferente, porque se empieza a establecer el monoteísmo, ¿verdad? Un solo Dios, no como los estaban interpretando los grupos étnicos que estaban creciendo, sino que realmente ya era
exclusivamente un Dios, no un panteón de dioses como tenían los mesopotámicos. Así es que el Dios Altísimo pues dirige su atención a los humanos por medio de Abraham. Y esto es lo que conocemos nosotros, la revelación progresiva de Dios. Hoy en día nosotros tenemos la Biblia incluso ya en un solo tomo, lo que antes fueron muchos rollos. Y también tenemos muchas ya doctrinas ya bien formuladas, cosa que en el pasado no fue así. Aún en tiempos de Jesús no estaba completo, y nosotros sabemos por qué. Porque el Nuevo Testamento empezaba a surgir con la vida y ministerio de Jesucristo. Así es que el Dios Todopoderoso estaba con Abraham. Su llamado a este hombre nos da a nosotros ahora también la seguridad de que ese mismo Dios que le habló a Abraham es el mismo que está ahora encargado de lo que está aconteciendo, porque le habló a grandes rasgos y todo lo que le dijo se cumplió, y hay algunas cosas que todavía no se han cumplido, aún de las cosas que le dijo a Abraham. Entonces miramos nosotros ahí en los versículos del 1 al 12, encontramos nosotros ahí que estos 4 reyes de las ciudades de la región de Sodoma y Gomorra se rebelaron en contra de la alianza de 5 reyes de las naciones que gobernaban sobre ellos. Así es que estalló una guerra en esa cuenca mesopotámica, y los vencedores tomaron riquezas de Sodoma y Gomorra. Lot estaba dentro de, estaba él en medio de ese fuego, ¿no? Porque él no estaba participando de ninguna guerra, pero por ser un residente extranjero que había llegado ahí en la zona de Sodoma, él también fue llevado cautivo y también sus bienes fueron quitados. Entonces Lot estaba en esas dificultades. Los clanes más fuertes fueron los que sobrevivieron y llevaron cautivos pues a Lot y a su familia. Abraham llega a ser notificado por uno de los siervos de Lot, y este logró escapar. Él le informó a Abraham. Por eso nosotros encontramos ahí ya después del versículo 13 al 17, cuando Abraham llega a escuchar acerca de la cautividad de Lot. Él nos dice ahí que forma un ejército. Y mire lo que dice el versículo 14. Mas también a la nación, en el 14, pero del 14, ¿verdad? Dice en el 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Imagínense el ejército que formó Abraham, 318, ¿no? Póngase usted a pensar ahí, ¿no? Un ejército de 318 personas nada más y 3 amigos. Flavio Josefo, en su libro de Antigüedades Judías, estaba viendo, si algún día gustan esos libros, yo tengo esos tomos, ¿ok? Antigüedades Judías y Guerra de los Judíos también, ambos de Flavio Josefo. En su libro 1 y en el capítulo 10.1 dice acerca de esta hazaña: de este modo demostró que la victoria no dependía del número, sino de la rapidez y el valor de los soldados, que pueden dominar grandes multitudes. Abraham venció a un ejército tan grande con solo 318 de sus sirvientes y 3 amigos. Lógico, pues aquí Flavio Josefo solo está contando la historia de acuerdo a como ellos lo han visto desde el punto de vista intelectual. Pero nosotros sabemos que realmente Abraham tenía esta fortaleza por la fe, porque él confiaba ya en el Dios que le había hablado. Abraham sabía que el Señor que le había prometido que iba a vivir, que iba a ser próspero, que iba a darle descendencia, no iba a permitir que le pasara nada a él. Y vemos pues cómo él decide irse a la guerra. Ahora, él va a la guerra
Y dice ahí que los persiguió. Cuando dice que los persiguió hasta Dan, está hablando un territorio bastante largo, si usted lograra ver un mapa, pero está hablando de un recorrido tremendo donde posiblemente a lo mejor no habían librado a todos los siervos de Lot, o no habían recuperado todas las pertenencias, pero les dieron alcance. ¿Qué pasa después del versículo 18 en adelante? Del versículo 18 en adelante encontramos nosotros allí, versículo 18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces Abraham ya venía de la guerra, ya venía con su familiar, ya venía celebrando la victoria, y dice que pues Melquisedec salió al encuentro y les da pan y vino. Pero podemos notar la expresión de Melquisedec, ¿no? Porque Melquisedec dice que bendijo a Abraham, pero también bendijo al Dios Altísimo. Era un creyente, un siervo. Esta bendición de Melquisedec confirma a Abraham que la guía, bendición y control le pertenecen al Dios Todopoderoso, al Creador de lo visible y de lo invisible, al Creador del cielo y de la tierra. Cuando nosotros encontramos las expresiones de el cielo y la tierra, está hablando de lo que es visible y de lo que es invisible. Dios que es soberano y dueño de todo. Ahora, ¿quién es este Melquisedec? La verdad que bíblicamente no tenemos mucha referencia quién es él. No tenemos ninguna idea de dónde vino. No menciona nada la Biblia, solo menciona de que era sacerdote, que estaba ahí. No sabemos de qué parte de Canaán había llegado, de qué tribu pertenecía, no se sabe nada de él. Solo se dice que era adorador y que era sacerdote del Dios verdadero. Y como Abraham llegó a saber de él, tampoco lo sabemos, pero Abraham sabía que él estaba ahí. Dice que era rey de Salem. Su nombre Melquisedec significa rey de justicia, y Salem, el lugar donde estaba, es lo que ahora nosotros conocemos como Jerusalén. Es el mismo lugar. O sea que ya ahí había un siervo de Dios. Para aquellos que dicen, no, Jerusalén antes era de otros. Ahí la Biblia lo que nos dice es que Jerusalén en sí, quien estaba allí y gobernaba, era Melquisedec. Porque él era rey y sacerdote. Rey y sacerdote. Ahora, esto es lo que lo hace único a Melquisedec, porque él era ambos, rey y sacerdote. Y nosotros sabemos que la historia nos enseña cuán peligroso es combinar tanto lo que es la religión con la autoridad civil. No encuentra sentido, porque los principios que rigen las relaciones deben y son necesarias que se mantengan por separados, o como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, el Estado civil, que es la gobernación, separado de lo que es la religión o lo que es la iglesia, para que realmente se pueda establecer una autonomía donde cada uno puede cumplir con sus deberes respectivamente, porque si no, la función falla. Precisamente por eso es que Dios prohibió a los reyes de Israel que ellos no podían ser sacerdotes, ni tampoco le permitió a los sacerdotes que ellos buscaran un puesto de rey. Dios los separó desde el momento que asignó una tribu para que fueran sacerdotes y una tribu de donde iba a salir el linaje de rey. Y nosotros nos encontramos con un relato en el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Ahí, versículos 16 al 26, ahí nos encontramos un relato donde Uzías se enalteció en su corazón, este hombre, y lo único que trajo para sí fue ruina, porque él trató de hacer el trabajo de sacerdote. Estaba joven, no estaba tan mayor el hombre, pero se enalteció su corazón para su propia ruina, porque el Señor
le trajo una enfermedad y le apareció la lepra. Dios lo castigó, Dios lo aquejó, dice ahí, con lepra, porque él quiso hacer el trabajo de sacerdote. Pero aquí nosotros con Melquisedec encontramos una excepción en la palabra. Aquí Melquisedec, él es sacerdote y a la vez es rey. Y dice del Dios Altísimo. Esto nos da la seguridad a nosotros, ¿no? De que Dios es el que está en control. Él es el que quita y pone reyes. Él es quien da asignaciones. Melquisedec es un ejemplo para los adoradores verdaderos de Dios hoy en día. Porque debemos de confiar en lo que Dios hace. Él es el que está en control globalmente. Muchas veces se ha pensado de Dios, del Dios bíblico, como el Dios nacional de los judíos únicamente. No, Dios, el Dios de los judíos, ha demostrado ser el Dios del universo, el todopoderoso, el creador, el formador. Cuando dicen que sacó pan y vino, muchos comentaristas miran aquí una figura de Melquisedec dándole pan y vino como una especie de lo que nosotros hacemos ahora, la comunión, lo mismo que hizo Jesús con sus discípulos, ¿no? La comunión. Como sacerdote estaba dando la comunión. Y Jesús pues hizo lo mismo con sus discípulos, ¿no? Dio pan y vino en demostración de este pacto. Algunos miran que esto es algo ya proyectaba que sería, como decir, el sacrificio de redención. Encontramos muchas cosas simbólicas en la vida de Abraham, ¿verdad? Que nos ayudan a nosotros hoy en día para comprender mejor el panorama del plan de Dios. Así como el pan y el vino, pues, de la Pascua, de la Cena del Señor, nosotros, pues, ahora sabemos que está hablando de ese plan redentor, ¿no? De Cristo Jesús. Por eso dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Como sacerdote, hace dos cosas. Bendice a Abraham, pero también dice que bendice a Dios. Entonces Melquisedec demuestra que está conectado con Dios y está conectado con el hombre. Y eso es lo que se espera, ¿no? de un líder espiritual, ¿no? Que tenga esa conexión con Dios. Porque tristemente hoy en día se malinterpreta lo que es ser un líder espiritual. Piensa que un líder espiritual es para que sea admirado sobre todos los hombres. Y usted puede ver cómo hay líderes espirituales de diferentes religiones o de diferentes sectas, cómo son enaltecidos o engrandecidos y las personas los admiran al grado de que llegan hasta la idolatría. Pero no debe de ser así en el pueblo de Dios. Lo que se espera de un líder espiritual dentro de lo que es el pueblo de Dios es como nos dice la primera carta de Pedro en el capítulo 5, versículos 2 y 3. Ahí nos dice, Pedro aquí escribe a los líderes de la iglesia y les dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, es totalmente dentro de lo que es el pueblo de Dios. No tiene que haber esto de que se enseñorean como líderes sobre los demás, sobre el rebaño. No. Y muchos, pues, por eso es que no interpretan bien lo que ser un líder espiritual conlleva. Concluimos nosotros aquí en el capítulo 14, versículos 21 y 24, del 21 al 24, vemos que Abraham ahí rehúsa el agarrar lo que le estaban ofreciendo, porque le ofreció el rey de Sodoma que le daba posesiones, que agarrara partes de lo que habían recolectado, que le habían quitado a los otros reyes que perdieron. Pero Abraham no quiso,
Abraham demostró su completa lealtad a Jehová Dios y rechazó cualquier intento por el rey de Sodoma de asumir el papel de señor feudal, porque lo que sucedía era de que si el que lideraba compartía lo que recuperaban o lo que les quitaban o lo que decomisaban a los grupos que perdían, esto los hacía como el señor feudal, y al que lo recibía pues lo hacía como un vasallo, ¿no? Y Abraham no quiso, absolutamente. Él dependía lo que realmente Dios le podía dar. Por eso Abraham solo tomó alimento para sus hombres y le dio a sus aliados la libertad de que aceptaran del botín. Como se habían unido a él varios, les dio la libertad que si ellos querían tomar del botín, pues que lo hicieran. Pero Abraham, él no quiso tomar nada del botín. Podemos entonces ver de que Abraham lo que hizo fue darle diezmos a Melquisedec y le permitió que sus aliados agarraran del botín, y él no tomó nada para sí. Él dependía de lo que Dios le daba. Cualquiera podría decir, bueno, qué tonto Abraham, si tenían allí todo el botín de guerra, deberían de habérselo repartido. Pero como Abraham sabía lo que implicaba eso, él no quiso hacer esa alianza porque iba a estar después comprometido con los otros reyes y él no quería ningún compromiso con ellos. Él ya tenía un plan, él estaba esperando en lo que Dios le había prometido. Ahora entramos en el capítulo 15. Dios confirma el pacto con Abraham. La palabra del Señor viene a Abraham en visión, dice el versículo 1, ahí en el 15, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Entonces, no temas, Abraham. Esta expresión, ¿verdad? Yo soy tu escudo. Posiblemente Dios pudo ver que Abraham de alguna forma ha de haber tenido pesar en su interior, ¿no? Pensando, se haber acostado preocupado. A lo mejor se van a unir otra vez los que perdieron y van a querer buscarme, ¿no? Había una buena razón. Porque a lo mejor los otros iban a contraatacar y a tener revancha. Pero el Señor le habla en sueño y le dice: no temas, yo soy tu escudo, ¿verdad? Yo soy tu escudo. Así es que cuando dice yo soy tu escudo y tu galardón, Abraham realmente necesitaba escuchar estas palabras para que, no porque él le faltara la fe, pero de hecho por el estar preocupado por lo que estaba, las posibilidades que podían atacarlo de nuevo, pues existían. Necesitaba pues también un galardón. ¿Por qué necesitaba un galardón? Porque él acababa de rechazar todo eso lo que le ofrecían. Se había quedado sin nada prácticamente. Pero el Señor es el que le dice que le iba a dar o galardonar. Versículos 4 al 5. Dios responde a las dudas de Abraham con una promesa. Mire lo que dice el versículo 4 al 5. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces Dios le contesta esta duda, porque es que Abraham de alguna forma estaba dudando, ya no estaba Lot, pero ahora dice: mira, este Eliezer, el siervo, ¿va a ser mi descendiente? Le dice: no. Perdón. Versículos 7 y 8 dice: allí las dudas de Abraham salen a la luz. Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Le estaba preguntando a Dios: ¿en qué conoceré? Versículos 9 al 11. Abraham se prepara para hacer un pacto con Dios. Allí Dios le da instrucciones que debe de hacer y le dice: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años,
una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. ¿Ha oído usted esto que le llaman? Esto le llaman el pacto de las dos mitades, ¿no? ¿Saben por qué hacían estas cosas así? Es que cuando hacían un pacto y partían esos animales, los dos tenían que caminar en medio, y con esto estaban confirmando, o es como firmar un pacto escrito. Eso es lo que representaba. Por lo tanto, pues, cuando le da las instrucciones Jehová lo que tenía que hacer, Abraham esperaba que se le apareciera, porque ya anteriormente se le había aparecido. Es lo que se conocen como teofanías. Ahora, cuando Dios se aparece físicamente, nosotros sabemos que es por medio del Hijo. Es lo que también se llaman cristofanías, porque Dios es espíritu. Pero en el Hijo se ha manifestado de una forma física, y es lo que nosotros tenemos que comprender, ¿no? Y muchas veces para el no creyente esto es difícil de comprender. Si algún creyente incluso a veces se le hace difícil comprender cómo es posible que Dios siendo espíritu pueda manifestarse en una forma física. Él es dueño, Él es el creador, Él es el formador, Él puede tomarse el cuerpo que Él quiera tomarse. Por eso es que Abraham lo había visto, había hablado, y por eso es que él esperaba de que llegara. Pero dice que tuvo que luchar contra los buitres, porque me imagino, ¿no? El olor a carne, llegaron los buitres a decir, hay carne fresca, vamos a buscar y a comer, ¿no? Pero dice que Abraham se cansó, es decir, de estar espantando los animales, pero él confiaba plenamente de todas maneras en que Dios iba a bajar y que iba a caminar. Ahora, lo que Abraham no sabía quizás es que cómo Dios lo iba a hacer, ¿verdad? Porque pues él estaba esperando que Dios apareciera, pero Dios no apareció. Después vamos a ir más adelante, ¿no? Pero mire, este pacto abrahámico que se encuentra en el capítulo 12 del 1 al 3, ya aquí en este capítulo 15 se lo está confirmando Dios por medio de esta ceremonia. Dice el versículo 12: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. O sea que se durmió Abraham, no pudo pasar por allí, no caminó. Entonces el significado que solamente Dios pasa por ahí, porque si mire lo que dice el versículo 17: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces el 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande y el río Éufrates. Entonces no pudo caminar entonces Abraham con Dios porque se durmió, pero Dios no se presentó en una forma física como lo había experimentado anteriormente, sino que dice ahí como un horno y como este humo que pasó. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos está demostrando aquí? Lo que está diciendo aquí es que este pacto es un pacto que es incondicional, porque normalmente los pactos ponía condiciones, ¿no? Entre dos. Decía, si tú haces esto, pues yo te voy a hacer esto, ¿no? Y si tú cumples con esto, pues yo voy a hacer también esto. Pero en este caso es un pacto realmente que solamente Dios es el que tiene la responsabilidad de cumplir sin que Abraham tenga que hacer algo. Por eso es un pacto que solamente Dios es el responsable de hacerlo. Él lo va a cumplir. No espera de que Abraham tuviera que hacer algo. 3 características principales de este pacto abrahámico es que le promete tierra, Génesis 12:1, ahí lo vemos. Le promete también descendencia y a la vez le promete bendición y redención. En el capítulo 12 encontramos nosotros del versículo 1 al 3.
Así es que la forma que Dios usa para cumplir el pacto abrahámico es literal. Es literal porque en la medida que Dios parcialmente cumplió dentro de la historia, nosotros podemos ver cómo Dios bendijo a Abraham al darle tierra, porque le dio tierra. Él ya estaba viviendo ahí en lo que es la tierra prometida. Pero siglos más tarde, los hijos de Abraham, después de cumplir lo que Dios le dijo, porque encontramos nosotros ahí, ¿no? En el versículo, regresemos un poquito más ahí en el capítulo 15. En el versículo 13 le dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y será esclavo allí y será oprimida 400 años. Entonces, imagínese usted para Abraham el escuchar eso, ¿no? Que su descendencia iba a terminar en esclavitud. Bueno, no terminar en esclavitud, pero iban a estar por 400 años en esclavitud. Dios le prometió a Abraham hacerlo numeroso, y sabemos que el pueblo se hizo numeroso estando en la esclavitud. Ahí fue donde comenzaron a hacerse numerosos, en esclavitud. De ahí nosotros conocemos la historia, cómo Dios los sacó con mano fuerte o con mano dura, bajo el liderazgo de Moisés. Y en Josué 21:43 encontramos cuando ya habitaron pues lo que es Canaán. Dios lo bendijo espiritualmente, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que dentro de las cosas que le prometió, no todas las cosas están cumplidas, porque si nosotros miramos el espacio que le habló desde lo que era el río y eso es lo que los problemas que es de las guerras que hay, ¿no? Porque le prometió desde el río Éufrates hasta lo que es el Nilo. Israel nunca ha ocupado toda esa tierra. Entonces los musulmanes hoy en día dicen: no, si hay una profecía, estos quieren cumplirla y quieren quitarnos esta tierra, y por eso hay esos problemitas que tienen entre ellos. Nosotros podemos encontrar en Ezequiel capítulo 20 y capítulo 36 cómo se vislumbra también lo que es el futuro con respecto a Israel. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta con lo que le prometió Dios a Abraham es que Israel como nación iba finalmente después a aceptar a Jesús como el Mesías y que iba a ser perdonado. Vamos allá a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27, nos dice ahí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Esta es una promesa que fue hecha a Abraham y que todavía no se ha cumplido. Para aquellos que tienen la doctrina de la sustitución, esto es un revés, porque nunca se imaginaron que Israel iba a surgir. Aunque no sea un pueblo que está totalmente dedicado a Dios, pero acordémonos que precisamente el pacto abrahámico no esperaba que Abraham o la descendencia de Abraham hiciera algo para que Dios cumpliera con lo que él prometió. Así es que si hoy en día dicen: no, pero si Israel de ahora no está en armonía con los principios bíblicos, nosotros no sabemos lo que Dios está viendo en el corazón de ellos. Pero tenemos que tener en cuenta de que el pacto abrahámico no pedía ni que Abraham o sus descendientes hicieran algo. Sencillamente es algo que Dios iba a hacer por su cuenta. Y nosotros ahora podemos ver. Vamos a leer otro texto en Mateo 23. Mateo capítulo 23, versículos 37 hasta el final.
¿Estamos ahí, hermanos? Nos dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una profecía. Dice: no me vas a ver hasta... No está diciendo que su casa quedaba totalmente desolada. Dice que se les dejaba desierta. Y sabemos que es lo que está hablando aquí el apóstol Pablo, ¿no? Desierta, en vez de decir desierta, Pablo dice un endurecimiento. ¿Para qué? Para que la plenitud de los gentiles, y eso somos nosotros, una vez ya la plenitud de los gentiles esté dentro, entonces el Señor echa a andar otra vez el reloj profético de las 70 semanas. Para eso hay que, en otro día estudiamos de eso, y eso es la parte final donde ya Israel recibe ese perdón. Ezequiel, Zacarías y todos estos profetas hablaron de esto, porque el futuro de Israel finalmente iba a recibir ese perdón. El pacto abrahámico, pues entonces encuentra cumplimiento definitivo en esa relación cuando Israel regrese. Y nosotros sabemos de que muchos israelitas hoy están recibiendo al Señor y están creyendo. De hecho, hay un grupo que se llama judíos mesiánicos, porque ya reconocen a Jesucristo como Mesías. Entonces vemos que así se está cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, para ir concluyendo, hermanos, este estudio de esta noche, a través de la nación de Israel, que se menciona pues aquí en Génesis 12, del 1 al 3, y se confirma en el capítulo que estudiamos esta noche, la bendición final decretará perdón de los pecados al gobierno glorioso del Mesías en la tierra, y esto sabemos que es para el milenio. Dios escogió a Abraham para escoger también a toda la raza humana, para hacerlos, dice, todos, porque todos somos hechos a la imagen de Dios. Nada más para leer uno de los versículos que habla de esto, ¿no? Gálatas 3:8. Gálatas 3:8 dice ahí la Escritura: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Nos damos cuenta ahí? ¿Verdad? Que la bendición, la promesa que Dios hizo a Abraham, ahí entramos en esa bendición nosotros. Muestra claramente el propósito de Dios de usar a Abraham para alcanzar a todo el mundo. Tristemente, pues, el pueblo judío no comprendió esto. En su tiempo, hacía prosélitos, pero muchas veces despreciaba a los gentiles, ¿verdad? Siempre había ese desprecio para con los gentiles. Y el propósito que Dios los escogiera no era para que ellos hicieran un desprecio, sino más bien para que ellos fueran bendición a los gentiles. Pero ellos no comprendieron lo que el Señor le había dicho a Abraham. Así es que nosotros podemos ver pues entonces que la promesa universal de Génesis 3:15 está conectada con el pacto abrahámico de Génesis 12, conectado con Génesis 15, que es la ceremonia de ese pacto, y con el cumplimiento, con el nacimiento de Cristo, la muerte y resurrección del nuevo pacto, para que en el nuevo pacto pues ya entramos todos, ¿verdad? Porque el primer pacto incluía a los judíos, pero en el nuevo pacto nos incluye a todos nosotros y podemos recibir la bendición que Dios le prometió a Abraham. Vamos a orar, hermanos.